Hola, mi nombre es Sandra Noeli Sánchez Morales y hoy presentaré mi protocolo de investigación titulado El impacto del e-commerce en los hábitos de consumo de jóvenes adultos durante la pandemia del COVID-19 en Latinoamérica. Este trabajo forma parte de la materia Metodología de la Investigación, el cual busca analizar cómo el comercio electrónico transformó nuestras formas de consumo durante la pandemia. Los antecedentes. El comercio electrónico tuvo un crecimiento sin precedentes durante la pandemia. En muchos países de Latinoamérica, como por ejemplo pongo aquí México y Brasil, las ventas en línea aumentaron más del 70%. El confinamiento obligó a los consumidores a cambiar sus hábitos, dependiendo cada vez más de estas plataformas digitales para adquirir los productos y servicios que ellos necesitaban. La problemática. En la pandemia del COVID-19 fue una crisis global, la cual obligó a digitalizar casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Los jóvenes adultos, por la cercanía que tuvieron a la tecnología, fueron quienes más rápido se adaptaron al comercio electrónico y a todas estas plataformas de compra-venta. Sin embargo, este cambio también evidenció algunas desigualdades como lo son la brecha digital y la desconfianza hacia estas plataformas en línea. Este estudio lo que busca es entender cómo estos factores transformaron los hábitos de consumo en los jóvenes de Latinoamérica. Bueno, y la pregunta de esta investigación es: ¿cómo influyó el comercio electrónico en los hábitos de consumo de los jóvenes adultos durante la pandemia del COVID-19 en Latinoamérica? Esta investigación parte de esta pregunta central, la cual va a guiar todo el análisis y va a buscar comprender la relación directa que existe entre el e-commerce y el comportamiento de los jóvenes consumidores. Este es el objetivo general: analizar el impacto del e-commerce en los hábitos de consumo de los jóvenes adultos durante la pandemia del COVID-19 en Latinoamérica. A través de la revisión de estudios y encuestas digitales con el propósito de comprender la crisis sanitaria y cómo transformó las dinámicas de compra y establecer cuáles serían esas posibles tendencias futuras. Este objetivo general busca analizar el fenómeno desde una perspectiva integral, entendiendo no solo los cambios de consumo durante la pandemia, sino también cómo estos hábitos podrían mantenerse o evolucionar después de dicha pandemia. Objetivos específicos. Bueno, a partir del objetivo general se definieron estos 3 objetivos específicos. El primero es identificar qué motivó a los jóvenes a comprar en línea. Segundo, observar cómo los cambios en la frecuencia y tipos de consumo. Y tercero, analizar cómo influye la confianza y la satisfacción en la permanencia de este hábito digital. Bueno, la hipótesis general. El incremento del uso del comercio electrónico durante la pandemia del COVID-19 generó cambios significativos y duraderos en los hábitos de consumo de los jóvenes adultos latinoamericanos. Estos caracterizados por una mayor frecuencia de compra en línea o preferencias por medios de pago digitales y consolidación de la confianza de las plataformas electrónicas. Esta hipótesis general sostiene que el comercio electrónico modificó de manera significativa y duradera los hábitos de consumo de los jóvenes adultos.
Y bueno, las hipótesis específicas. Estas explican que la pandemia aumentó la frecuencia de compra, que la confianza digital influye en la continuidad de consumo y que la conveniencia fue determinante en esta preferencia por las plataformas digitales. La justificación. Esta investigación es muy importante porque permite entender cómo la pandemia cambió de manera radical todo, pero nos especificamos en la forma de consumir. También explica cómo los jóvenes se convirtieron en los líderes, en los protagonistas de este proceso de digitalización y cómo el e-commerce fue clave para para la supervivencia de muchas empresas, ya que sin estas herramientas del e-commerce muchas empresas actualmente ya ni existieran y pues sí. Y también contribuye a reflexionar sobre la brecha digital y la necesidad de políticas que impulsen la inclusión tecnológica, ya que actualmente hay personas que ni siquiera conocen estas tecnologías o son muy privadas algunas. La metodología. Este estudio utiliza un enfoque mixto, lo que significa que se mezclan elementos cuantitativos y cualitativos. Esta investigación será de tipo descriptivo correlacional, ya que intenta explicar las características de consumo digital e identificar los factores que influyen en los hábitos de consumo durante la pandemia. Asimismo, se considera de tipo transversal, ya que se maneja por un cierto tiempo. Primero, se aplicarán encuestas digitales para obtener datos cuantitativos sobre la frecuencia de compra, la confianza en estas plataformas digitales y cuál es su satisfacción de dichas plataformas. Luego se realizará entrevistas que estén semiestructuradas para profundizar en las percepciones personales de los jóvenes de Latinoamérica. Y por último, el estudio se centra en jóvenes de 18 a 30 años de los distintos países de Latinoamérica. El marco teórico. Este marco teórico de la investigación se apoya en tres principales modelos. Uno, el modelo de aceptación tecnológica, TAM, el cual explica cómo la facilidad de uso y la utilidad percibida determinan la adopción de la tecnología. El modelo UTAUT, el cual añade la influencia social de la tecnología. Y por último, la teoría del comportamiento planificado. Esta analiza cómo las actitudes y normas influyen en la intención de compra en línea. Bueno, y aquí hay una tabla de las variables por tipo independiente. La variable independiente es el uso del e-commerce, o sea, la frecuencia, las plataformas, la confianza. Y de tipo dependiente es los hábitos de consumo, lo cual es los tipos de productos, la frecuencia, la satisfacción, etc. De esta forma se puede analizar cómo las plataformas digitales influyeron en estos comportamientos de compra. Bueno, la revisión de estudios previos. En la revisión de estudios previos se observan diferentes enfoques. Por ejemplo, en Bustamante y otros colegas, en el año 2022,
Ellos descubrieron que los jóvenes universitarios fueron los principales consumidores digitales durante la pandemia. Aumentó del consumo de la moda y de la tecnología, esto en Colombia y pues en Latinoamérica. Otro ejemplo sería el de Ochoa y Prado en 2024. Ellos se centraron en toda América Latina y sus principales hallazgos fueron que el e-commerce consolidó una nueva cultura digital centrada en la convivencia y la inmediatez, o sea, que todo rápido. Rodríguez Medina y colegas en 2024. Este estudio fue 100% en México y lo que se halló fue que el e-commerce ayudó a las pymes, pequeñas o medianas empresas, a mantenerse activas y que pues sí son dependientes del consumidor joven. Castillo Núñez en 2023, en su estudio enfocado en Latinoamérica, sus hallazgos fueron que el e-commerce aceleró 5 años su crecimiento regional a causa de la pandemia. El UNZAD en 2021, este sí fue un enfoque global, pero su hallazgo fue que en América Latina se registró un crecimiento del 66% en ventas digitales en 2020, o sea, durante la pandemia. Y AMVO en 2021, un enfoque en Latinoamérica, sus principales hallazgos fueron que 7 de cada 10 consumidores planean seguir comprando en línea tras la pandemia. O sea que todas estas investigaciones coinciden en que los jóvenes fueron el grupo más activo, que más se consolidó en esto del comercio digital en esta región de Latinoamérica y en diversos países de Latinoamérica. Y bueno, como conclusión, el comercio electrónico no solo permitió mantener activa la economía global durante la pandemia, sino que cambió la forma estructural de los hábitos de consumo en los jóvenes, y yo creo que ni en los jóvenes, ya en todas las personas. Este estudio lo que busca es aportar una comprensión un poco más profunda sobre lo que es este fenómeno y servir como base para reducir la brecha digital y la desigualdad de tecnología en la región de Latinoamérica y en los países de la misma. En las referencias y muchas gracias.